Mateo tiene pensado adquirir un coche para su empresa como comprarcoche.es y tras ver el coche en el concesionario ya sabe por cuál se va a decidir. El único problema es que duda entre un renting o un leasing, por lo tanto va a decidir con calma. Primero repasará lo que es un renting y lo que es un leasing. Luego analizará las semejanzas y las diferencias. Tercero, llamará a su asesor para conocer las ventajas fiscales de cada opción. Verá en qué caso es mejor cada una de las opciones. Y por último, repasará los consejos para tomar la mejor de las decisiones. Bienvenidos a un vídeo de cómo comprar coche.es y en el día de hoy os vamos a hablar sobre la diferencia entre el renting y el leasing. Antes de todo hay que explicar qué es el renting y qué es el leasing. El leasing es, o arrendamiento financiero, si lo podemos describir de una manera un poco más profesional, permite a los empresarios, mediante el pago de una cuota mensual, disfrutar del coche y en ocasiones de servicios adicionales, relacionados obviamente con el coche. Y al terminar el contrato, una clave del leasing es que uno puede hacerse cargo del coche, es decir, tiene la opción de comprarlo. Sin embargo, el renting es prácticamente algo parecido. Además, ofrece la posibilidad de quedarse con los servicios para el buen funcionamiento del mismo. Sin embargo, no existe la posibilidad final, en general, de comprar dicho vehículo. Además, tienes que tener en cuenta varios factores muy importantes a la hora de decidir entre renting o leasing. Por ejemplo, el público objetivo al que va dirigido. El renting está destinado a cualquier tipo de persona. Sin embargo, el leasing únicamente está destinado a empresas o a profesionales. Después, otro factor importante es cuánto dura el contrato del renting y del leasing. En el renting no hay un tiempo mínimo legal, es decir, puedes usar el coche el tiempo que quieras. Sin embargo, el leasing tiene un mínimo de 2 años para poder pagar el coche y disfrutarlo a la vez con esa opción que hemos dicho antes de poder adquirirlo. Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta son los servicios prestados por el arrendador. Dentro del renting, el mantenimiento y los servicios relacionados con el vehículo están totalmente incluidos, es decir, cualquier problema que tengas, la empresa se hará cargo de ellos. Sin embargo, en el leasing, los mantenimientos y los servicios relacionados, lo más probable es que se tengan que incluir aparte. Otro punto también que debemos destacar es que cómo se contabiliza el renting o el leasing en un coche. Pues en el registro contable es importante diferenciar que en el renting se tratará como un arrendamiento más. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Y después en el leasing dará lugar a más asientos contables, si podemos hablar de esta manera. Además, en el caso del leasing, también puedes deducir fiscalmente las amortizaciones y los pagos de cuotas bajo el concepto, por ejemplo, de intereses de deudas, cuotas o bajo el concepto de intereses de deudas. Sin embargo, en el renting solo te puedes deducir el pago de las cuotas. Una vez explicadas las diferencias más importantes entre el renting y el leasing, vamos a darte una serie de consejos para que decidas cómo adquirir un coche, si por renting o por leasing. No te preocupes si no te ha quedado claras las diferencias porque al final del vídeo lo haremos más breve, claro y conciso para que no te quede ninguna duda. Primera pregunta que tienes que hacerte si quieres adquirir un coche mediante renting. Cuanto más pequeña sea la empresa, es mejor para esa misma. Al no ir en balance, es perfecto si quieres adquirir, por ejemplo, un coche, digamos, de 50.000 euros y no quieres que la economía y su línea de crédito se vean afectadas. También es una opción muy cómoda para grandes empresas con una flota importante de coches. La segunda pregunta que tienes que hacerte: ¿cuándo es mejor optar por el leasing en el contrato de un coche? Lo primero es que se adapta mejor a la decisión de quedarnos con el coche al final de lo que es el contrato, es decir, que lo tienes 100% seguro de que te va a gustar. Consigues, además, deducirte el gasto más rápido de lo que se amortiza el vehículo, por lo tanto es importante tenerlo en cuenta. Y también te puedes deducir el gasto de 3 años, mientras que el vehículo de 10 años de vida útil apenas se ha amortizado el 30%.
Y por último, los consejos importantes a la hora de elegir tu renting o tu leasing. El mayor consejo que te podemos dar es que a la hora de adquirir un renting es hacerlo sin seguro y contratarlo por tu cuenta. Y esto preguntarás ¿por qué? Porque el seguro que la empresa te va a ofrecer está pensado para todo tipo de conductores, ya sea el Nobel de 18 años o el desastre de 25 años que ha tenido un parte de seguros totalmente horrible. Pero si tienes un parte de seguros en el cual prácticamente es inexistente o está limpio, puedes ahorrarte muchísimo dinero. Otro gran consejo que te podemos dar es que a la hora de hacer un leasing pienses la situación de la empresa a 5 años vista. Es cierto que el mejor leasing te lo va a dar tu banco, eso sin ninguna duda. Su interés siempre va a ser mejor. Pero valora también el hecho de poder hacerlo con el concesionario porque aunque el interés vaya a ser un poco más alto, no ocuparás ninguna línea de crédito con tu banco para poder aumentar la ampliación del negocio o para cualquier imprevisto o cualquier reforma. Y como hemos dicho anteriormente, vamos un poco con el resumen de qué es el renting, qué es el leasing y de qué manera tienes que decidir a la hora de adquirir un coche. Renting, ¿a qué público va dirigido? A cualquier persona. Leasing, ¿a qué público va dirigido? Únicamente destinado a empresas o profesionales. Duración del contrato del renting, no tiene límite legal mínimo. El leasing, mínimo de 2 años. Renting, servicios de prestador por arrendador, mantenimiento y servicios incluidos. Leasing, deberían incluirse aparte. Registro contable del renting. El renting se tratará como un arrendamiento más y en el leasing dará lugar a más asientos contables. Y por último, en el renting, ventajas fiscales. Solo te puedes deducir el pago de las cuotas. En el leasing, sin embargo, te puedes deducir fiscalmente las amortizaciones y los pagos de cuotas bajo el concepto de intereses de deudas. Y esto ha sido todo entre las diferencias entre el leasing y el renting, los consejos para poder adquirir un mejor precio en el renting y en el leasing. Y la verdad es que no es el futuro dentro de la hora de financiar un coche o de adquirir un coche de una manera distinta, sino que es el presente. Hay diversas empresas que ya están ampliando su rama de negocios a la hora de ofrecer este tipo de servicios y creo que es una manera muy importante de tener en cuenta en vez de la tradicional forma de comprar un coche al contado, ya que, bueno, pues tiene una serie de beneficios, tiene una serie de intereses a la hora del usuario o de empresa para poder disfrutar del servicio del coche en sí y a ver qué es lo que ocurre de aquí a unos años, si va a haber otra forma de financiar o de qué manera los concesionarios se van a poner un poco las pilas ahora de los intereses. La verdad es que es un apartado muy importante, obviamente porque a todos nos interesa ahorrar cuanto más posible sin perder servicios a la hora de contratar un coche y más cuando es una empresa que realmente sí o sí lo necesita. Hoy en día los coches de empresa son realmente importantes a la hora de viajar de un sitio a otro para hacer algún negocio, para poder que el usuario, el conductor, se mantenga seguro y fiel a la hora de contar con un coche, con un modelo en concreto, con una empresa determinada. Y nada, y esto, como he dicho, ha sido todo. Espero que los consejos te hayan servido y que sigas disfrutando con nosotros todos estos ejemplos que estamos poniendo y poco a poco iremos creciendo a la hora del canal. Y por supuesto, cualquier duda, cualquier comentario que tengáis, no dudéis en escribirnos y responderemos lo antes posible. Así que muchísimas gracias, nos veremos en el siguiente y nada, un placer. Hasta luego.